No, él no, yo nomás. De hecho, justo me había venido a ver ese fin de semana y no, él no. Me compró de esas cosas Tapsin caliente día y noche y ya con eso se me calmó. Qué bueno. Igual es fome todo lo que está pasando. Sí, porque da miedo salir y todo. No, más que eso, Dayana, lo digo por lo poco empático que pueden llegar a ser en tu empresa con el tema del COVID. Sí, po. Que yo igual trabajo lejos, pues, y yo me pego un pique largo, pues, micro, yo ando como 2 horas y media en micro para allá y para acá. ¿Y ahí dónde trabajas tú? En Quilicura. Oh, está ahí al lado mío. Sí. Entonces igual pensaban que a mí el viernes yo no caché que el Nico había puesto que estaba positivo hasta en la tarde porque yo no pesco el celular. Y eran como las 2 y nos fueron a buscar para hacernos como un test rápido. Y en ese test rápido yo salí alterada. O sea, a mí el test rápido me salió positivo. Y a mí me Pero tú siempre sacaron estás de la... alterado. Andy. Y me sacaron de la empresa así, con todo, así como no, tiene que ser abandono ya de la empresa y chao. Y tiene que traer un PCR negativo para poder ingresar de nuevo. Y te la arreglaste nomás, pues. Así. Y yo yéndome para la casa con el aire, igual me sentía mal porque ya estaba media resfriada. Pero es fome lo poco empático que pueden llegar a ser la empresa. Si pues yo después ya fui al servicio de urgencia. En el servicio de urgencia me volvieron a hacer el test rápido, salió negativo. Le mostré el test que me habían hecho y ella, la doctora, dijo que era negativo también. Llamé a mi empresa, no servía ese papel, que igual tenía que ir a gastar plata para hacerme el PCR. Tuve que pedir hora, todo particular. Pues. Después, en eso no me dieron licencia. Entonces yo el lunes tenía que volver a la pega, pero no me dejaban entrar si no tenía el resultado del PCR. Y después era, lo siento, tenéis que conseguirte licencia, así que ándate a un médico general para que te la dé. Entonces era como súper de perro. Y ¿sabéis cuándo fue como diferente? Cuando me llamó a mí un niño de calidad, porque bueno, lo hablo de mi jefatura más que nada. Y él me dijo así como, tranquilas, igual es normal, estamos trabajando en medio de una pandemia y de verdad como que por suerte nomás en nuestro casino no había contagio porque somos poquitos, pero igual trabajamos en una empresa de liturgia que están pasando fácilmente casi 200 personas a comer. Entonces, pero igual les come, lo poco empatía. Yo la pasé mal hasta el lunes, ¿sí? Como la pasé súper mal viendo cómo tratar de hacerlo, que se tiene que hacer la licencia por internet, esperar que te lleguen. Creo que el Ceremi además te las paga así como, tienen un plazo hasta de un año para pagarla. Ah, ¿Un año? ¿sí? Claro, se supone que las licencias del COVID las pagan al 100, pero por lo que averigüé, puede demorarse, dijo, 1, 2, hasta un año en pagar. Y yo dije, claro. No, entonces fue súper malo. Pero bueno, dentro de todo lo malo han pasado cosas muy buenas, por ejemplo, estar en la casa que no esperaba. Tengo mi auto malo, tengo mi auto malo y es fome irme en micro, así que mientras estamos arreglándolo, yo estoy en la casa, pues, tengo unas mini vacaciones, de 11 días, porque yo dije, pero el test me salió negativo, no importa, tiene que tomarse igual los 11 días. Ah, bueno. Lo malo es que no salgo, pero salen. Me molesta hasta hambre. Eso, ya se están conectando más. Prisi, ¿cómo estás? Pedrito. El se está La quedando tía dormido. Yaque. Hola, hola. ¿Cómo Hola a está, todos. Pedrito? Bien, bien. ¿Y tú, Andrés? Estaba contando mi triste historia. Siempre me pasa Pedro algo. Lionel. Hola, No la escuché entera. Pedro Lionel Messi. Hola, hola. 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 Elías, ¿cómo estás? Estábamos preguntando por ti recién. En realidad como que siempre se queda pegado.
Es que quizás está muy lejos. No, si estoy. Se me quedan pegados ustedes también. Está en el hotel. Debe haber más wifi en el hotel. Para cambiar el Voy. BTR. Volvió al Me hotel. quiero cambiar el BTR. Se supone que el Sí, BTR no es muy obvio. bueno, por cierto. Aquí No, tenemos y- BTR, pero igual es más o menos bueno, podríamos decir. No falla tanto. ¿Cuál tienen ustedes? BTR. ¿BTR? Sí, y no falla tanto. Pocas veces. Yo del año Oye. pasado vengo escuchando a harta gente que es súper malo. Yo estoy con Movistar desde el año pasado y ningún problema. De hecho, ahora Nunca como me vine para compramos acá para el fondo, me compré un cable red y me funciona súper bien el internet. Nunca Oye, confiamos. una pregunta. ¿La tía Jacqueline que está abajo es la misma tía Jacqueline que sale con el Pepe Chuleta el domingo? No, ya es otra. Es otra. ¿Es otra? Ah, Se parecen nomás. Se parecen. sí, es que escriben igual. ¿Cómo? ¡Es ella, güey! ¡Es ella! ¡Es la tía Jacket! No entendí la broma. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Tienes que ver la capilla los domingos. Sí, en la capilla el domingo sale la tía Jacqueline En con la el Pepe capilla van a Chuleta. entender por qué es la tía Jaque, el tío Robin, el tío Ann. El Pepe Chuletín. La abuelita no me acuerdo. Y el tío Andy siempre está con la misma polera. Debe estar todo hediondo esa polera. Hoy día mi Ya. suegro No, es la que dijeron, bailan. oye, Mi Ya, como papá, 15 dice que canciones. la Andreita ya está cansada. Claro. Tiene vida la polera, camina sola. Estoy desmuteado. mi suegro dijo, oye, ¿cuándo van a cambiar las canciones de la capilla? ¿Bailáis todos los domingos la misma danza? ¡André! Y se pierde la misma parte. ¡Qué vergüenza! André. Yo me acuerdo, muy mal. danzando. André, mi papá siempre dice, hoy la Andreita, pobrecita, está toda transpirada, baila todo el rato. Lo que pasa es que nos pasó que grabamos como 4 antes y ensayaste antes, po, y después estáis cansada para el momento como del rec. No, Entonces, pero como que la la última grabaste vez 5 cuando veces la antes. grabamos todas de golpe fue diferente. Sí, porque yo me acuerdo que la primera Cocodrilo Dance que grabamos, no, hermano, a mí me daba vergüenza, yo pagaba la tele. Me daba vergüenza mirarme porque además estábamos muertos de la risa con la Javi, apenas todas coloradas, mal. Esa Que cuestión es la puro resolución cardio. también era súper lenta. Sí. Ese era el cocodrilo, date, te voy a hacer. Pero es pura cardio esa cuestión, pues pura cardio, así que está bien. Ay, me dio frío. Y me llegó la Cari. ¿Cómo estás, Cari? Conéctate, pues, Chosco. ¿Todavía trabajando? Hola, chiquillos, ¿cómo están? Aquí paré. La- No, es que estaba cocinando. Mi papá se le ocurrió hacer asado, así que. La Ah, Cari ya viene de un como- modelaje, está toda Bien, ¿verdad? arreglada. ¿De dónde Algo viene usted, Cari? Ah, genial. No, hoy día pura reunión en el trabajo, así que de temprano arreglado. No queda otra opción. Te sale como el como Quique en- Morandé. Ay, tengo frío. Ah, Cari, El ¿estás Jonah salió- como en el tema de los call centers? no. Ya, No, Cari. Actualízate, po. ¡Hola, La Andrea! Nos conocíamos en el call center antes de que yo llegara a los Sí, hace ahí años, nos po. conocimos con la Cari. La verdad que nos decían la luz, La ¿cómo luz nos decían? divina. La luz divina. A nosotros, Puse el agua, me voy a echar un poco de agua. yo la conocí cuando yo Lo que dice trabajaba. En Saitel. En Oye, Saitel. Jonathan, ¿ya trabajáis en la tele? Eso es mala onda. Me equivoqué un cosa? poco. Sí, Por eso po. pregunté. Fue una pregunta. Ah, no, estoy en el ejército de salvación todavía. Es Sí, militar. ahorita- Oye, Ay. si se la puede, gane, Cari. Es Ah, oficial. sí, también. Ahí sí. Ah, sí, es cuántico eso. Como que decir capitana, mayora, es como tan raro. Buenos días, buenas ¿Y qué es lo que tardes. es eso? ¿Es un lugar A de ver. encuentro? ¿Qué es el ejército de salvación en verdad? Es una fundación, solo que como que tienen puros rangos como de oficiales, pero en el fondo obviamente no se capacitan para ser oficiales, sino que es la palabra nomás. ¿Y Como esa que son todos fundación subsiste pastores. por una iglesia o tiene igual como algún servicio mensual? Eh, sería culto?
que viene, no, es que el Ejército de Salvación se creó allá en Londres, ¿cachai? Hace un montón de años atrás. Y de ahí empezó como a bajar a todos los países, ¿cachai? Donde estoy yo, por ejemplo, se ve Ecuador, Bolivia, Perú y Chile. Y así, pues, está en Argentina, en México, en todos los lugares. Hasta en Chile! Pero Hasta a lo que voy yo es, mueven plata, tienen como algún servicio de... Sí, Se pues no, dedica porque a son esto. sí, pues, a evangelizar. ¿Cachai? Tienen iglesia, el Ejército de Salvación tiene iglesia de Arica a Punta Arenas, acá en Ah, Chile. ya. ¿Cachai? Y de ahí, claro, hacen hartas obras sociales para el tema de cuando hubo el estallido social, cuando hubo el tema de Valparaíso, un incendio el año pasado, si no me equivoco que fue. Que también, pues ahí ayudan a la gente, ahí le dan comida. Y aparte de la iglesia, pues aparte como que dan el mensaje de Dios y todo eso. Qué bacán. Sí, es bien bonito el trabajo que hacen, es bacán trabajar ahí, bien bonito. ¿Pero estáis con teletrabajo o estáis tenéis Sí, que ir? pues, no, con teletrabajo, estoy hace como Oye, más de un está- año, en marzo del año pasado, ¿Y con no te hicieron teletrabajo. volver? ¿No te hicieron volver? No, porque al final como que igual respondemos a todos, pues, ¿cachai? Tenemos reunión online, todo, y Sí, todos los igual lo reportes, hice. los Yo reportes el año pasado mensuales los igual. hacemos igual. Sí, De pues. hecho, hacen la formación online también y las marchas, hacen todos los días las marchas y las hacen online también. Para, No, y los radios ¡Uy! me dio risa porque fui en colectivo a la plaza rapidito, pues, y justo me llamó mi jefe y le digo, ya capitán, no se preocupe, lo veo al tiro. Y el del colectivo pensó que yo era carabinero. Me dijo, ¿usted qué onda? ¿Va a la comisaría, a la 25? Me dijo. Y yo, no, nada que ver. Qué Te, raro. pregun- te preguntó si Capitán. te preguntó si saltaba ahí. Porque si no saltaba ahí, era el Paco. Oye, Ay, está la pues, Jessie. Oye, el chiste Jessie, de ¿cómo está ahí? papá. Sí, Mira, eso, tenía uno más dinero. Oye, está la Yesenia, la saludamos. ¿Cómo está Jessie? Hola, Sí, nos Jessy, escucha. hola. Oye, No sé sí. si nos escucha. Hola, Jessy. Hola, Andamos sellando por la vida. Hola. Bienvenidos los jóvenes más bacanes. Somos los más cariños. tatitas. Son los más gatitas. Los más No, viejitos. pero los mejores, los mejores. Es la mejor edad esta, encuentro yo. Esta edad donde uno llega y se hace un té y dice, oh, qué rico el tecito. O te acostás y decís, oh, el escaldazono que está bueno. Es la mejor sí. edad, po. O empezáis a ver la película y te quedáis dormido a los 10 segundos. Esa. Sí. De hecho, Soy yo ya así no como de veo, los yo 14. no veo películas en el dormitorio por lo mismo. Tengo que ver en el comedor para poder verla. Eso. Sí. Es la mejor edad, los jóvenes no tienen idea. Sí, es verdad. Yo nací old. ¿Quién dijo eso? No alcancé a ver. ¿Quién dijo que La nació Chochi. old school? Ah, Mi sí, hermana. Chochi es una abuelita Con la maña. con su mantita. Yo les Yo conté creo que que- mi hermana cuando nació no hablaba Ay, qué mentiroso. como hasta los 4 años. ¿Pero quién 2 habla guiños de cuando ojo nace? significaban sí. Un guiño de vulgano. De verdad, no hablaba nada. Cuenta esa historia, pero... No Yo cuenta no mentira. hablaba por la Belén. Es bueno para hablar. No, después. yo hablaba por ti. Ya hablaba mal, más encima. Qué tonto. Nadie nos entendía. Mala infancia tuvo papá. Problema ahí. Yo me imagino Papás comiéndose. a la Chochi, me imagino como a la Anaí de Gumball. No sé si han visto Gumball. Oh, ¿cuál es? No la cacho esa película. Anaí, O no, el Andy mostrando una película antigua. ¿Cuál es no, esa? sí, son unos monitos de Cartoon Network. Se llama El Mundo de Gumball. Oh, Y la hermana chica de Gumball es una coneja chiquitita, pero que es inteligentísima y es como Ya. manipuladora. No estoy diciendo que la Belén sea manipuladora, pero me Oh. imagino a la Chochi como la Anaí. Gracias, amigo. Me describiste tal cual soy. Te voy a mandar un video para que Oye, te vaya a Dayana, reír. parece que estoy Te vaya a muteada. Y yo, No se te escucha. ¿me escuchan ahora? Sí, se te escucha. Ya, chiquillos, vamos a partir con el culto. Vamos a partir con una oración. Ya, para que inclinen su rostro, por favor.
Gracias te damos, Padre, Señor, por la vida y la salud, Señor. Te damos gracias, Señor, porque vamos a partir con este culto, Señor, honrando tu nombre, Señor. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los que están aquí, Señor, y los que no pudieron estar, Señor, también. Tú sabes los motivos, Señor, y que sea de bendición este culto. Amén. Amén. A ver, Gracias, Señor. Amén. Y ahora vamos a partir con la dinámica que las trae el Robin. Ah, no, esto se lo son. Tío Robin. tío Buena, Robin. Pepe Venga. Chuleta. Ya, ¿te cachai? ¿Te cachai? Esto está que arde. Espera, ¿dónde están? Aquí No, está. pero, no, ¿por qué dijo tío Robin Pepe Chuleta? ¿Qué tiene que ver el tío Robin con el Pepe Chuleta? No Dicen sé, que tiene Iván. conexiones. dice que soy yo. Ay, no. Perdón. Dicen que tiene conexiones con el Pepe Chuleta. Ya. A ver, di, ¡oh, anillo! Pero si yo no soy el Pepe Chuleta, no sé por qué dicen eso. Ya. Este juego se llama El Semáforo. Dice ¿Qué? Yo jugaba eso cuando era chico. Lo mismo pensé. Semáforo. El semáforo. ¡Vamos allá! Dice que tengo que solicitar a ustedes 3 objetos de colores del semáforo. Que haga, o pueden hacer papeles de color igual. Yo tengo el ketchup, Ya, tengo el endulzante y ahí está el endulzante amarillo. y tengo el endulzante amarillo. Ya, bien. Tengo lo mismo. Si no Yo tienen tengo un perrito amarillo. bien, Un perrito amarillo. La mostaza te sirve. ya. Súper ahí también la André. La Tengo una tarjeta lector roja. de palta. Ya. A No ver. tengo nada verde. ¿Están todos listos? ¡Ay, qué está lindo! La marihuana, tío Andy. Está muy lindo. A ver. No me queda. Oye, Elías, ¿tenía algo en el hotel? ¿Tenía algo que de los colores que dije? Yo soy daltónico, no importa eso, ¿cierto? Robinson, Mira. pueden ser lápices, por ejemplo, con punta roja, amarilla y verde. Sí, Tengo una también. tarjeta Pedro nos ganó ya. Pues. Pedro ya ganó la dinámica. No digas de los Un lápiz con las juegos. dos puntas. Dice la No. Biblia también. La Biblia es amarilla. Ya, pues. Oye, sí, me preocupé de que no fuera competencia, si no yo sabía que iba a ganar el Pedro. Así que no hay. Ya. Tengo esas 3 cosas. Pero que el Pedro arbitra entonces. Tengo esas 3 cosas. A ver. Un hoy huevo. el Elías se fue, se rindió. El Elías dijo, yo no compito contra el Pedro. Oye, Robin. Ya, a ver quién más. Ah, el Pipe dijo que no iba a conectar su cámara porque estaba resfriado, por eso. Estaba enfermito. Le dio cualquier color el pibe. Ya, vos, pibe, Oye. conéctate. Viste, Ya, Está voy, conéctate. despeinado nomás. Está despeinado, por eso no se quiere conectar. Está con sin su ropa. cámara. Ya, vos, Pipe. Por la gaña. ¿Por qué? Ahí llegó la Jenny. Buena, Buena, Jenny. Jenny, ¿cómo estáis? Buena, Jenny. Jenny Hola, Dance. Jenny. Llegó Dance. Terrible cansada, hermano. Ah, Ya, pero oye. que te lo encontré. Oye, mira, conéctate. ¡Ánimo, Jenny! Estamos haciendo una dinámica. Una dinámica. Tienes que buscar 3 Ah, objetos. Llegó más Dance que nunca. ¿Ya? Ya, 3 objetos de los colores del semáforo. Ya, Escucha, aquí yo no está. tengo amarillo. Ahí tengo amarillo. Ahí tengo amarillo. Ese es mi amarillo. ¿Ya? Ya encontré los míos. Ya, a ver. Ahí encontré Ese los es mi míos. verde. Ya, súper. Hola, Boris, ¿cómo estáis? Rojo. Verde. Y ese es mi rojo. Ya. Ah, bueno, ese rojo. Y yo, Andy, dígame los 3 dígitos de atrás. Que pasa una promoción. Pasa las Ya, bueno, coordenadas. el juego consiste en que yo voy a decir algo, una frase. A ver, ya. Voy a dar un ejemplo. Yo voy a decir una frase y ustedes tienen que mostrar el objeto, que si están de acuerdo con lo que dije, muestran el objeto verde, como el semáforo, así como ya, pasa. Si no están de acuerdo, tienen que mostrar el objeto rojo, ¿ya? ¿Y cuál es la gracia? Que tienen que argumentar su respuesta, ¿ya? Así nos vamos a conocer cómo está su corazón. Nunca entendí por qué el amarillo, no sé por qué el amarillo, pero ya. Pero el amarillo podría ser como más o menos, así como... Ah, bien, no lo había No. pensado.
Yo tengo un verde. Oye, pero esto no se parece nada al semáforo que yo Falta un jugaba. verde. Estoy siempre. ¿Y los besos cuándo dan? Es que Sí, entramos pues, ¿cuándo? despacio. Ah, Después ya. vienen los besos. Me lavé los dientes y todo. ¿Cuándo jugamos a la botella? Puse y lo Eso. Oye, recuerden que está grabando, no digan más cosas. ¿Verdad? Bueno, se cortamos, graba. cortamos. Censurado, censurado. Oiga, ¿el juego del semáforo es de generación de nosotros nomás? ¿O los más chicos ya lo juegan también? No. ¿O de frentón ya No no tiene- juegan? Dicen, No tienen Ese. para qué jugar al semáforo. Ahora ellos, es más porque ya directo. son- No, Es los más jóvenes directo de ahora. ahora no es así. Ya. Atención. En mis tiempos no era así, oye. Ya, la primera frase que voy a decir dice: ir a Disney, pero sin una cámara de fotos. Ya, pero ¿quién va a Disney? No entiendo, ¿qué hay que decir No, eso? pero estoy de acuerdo, porque iría a Disney sin una cámara de fotos. Ah, no, por rojo. No. Con una Ya. tremenda cámara. Voy a elegir al azar. Ya, Dayana, ¿por qué no irías a Disney sin una cámara de fotos? Porque dejaría grabados los recuerdos y que me quedaría lo más lindo en las fotos, po. Oh. A ver, me interesa la respuesta de Andy. Yo no iría con cámara de fotos porque por lo general cuando uno toma fotos se pierde el momento. Oh, y, qué si bueno. bien, y si bien cuando tú publicas una foto, podéis compartir tu momento, no lo estáis viviendo. Es como cuando uno saca una foto de lo que está comiendo, ¿cachai? Como que pierde el foco. Entonces es mejor vivirlo para mí. Por ejemplo, yo en Aysén no saqué casi ni una foto cuando fuimos a los paisajes. Pero soy así, pues. Pero tampoco lo disfruto. Y tampoco lo disfrutaste, dice mi hermana. Belén, ¿por qué no te conectas? buena. Qué buena Me estoy robando tu chiste. Ya, No a la ver, repito, ¿tú también dijo verde, parece, o rojo? Oye, yo no la retí a la niña. ¿Qué te pasa? Me metes. Oye, ya, Belén, conéctate. Ya, a ver, ¿quién más mostró color que no vi? A ver. El Eric le dio color. Ya, el Jonah, ¿por qué rojo? Porque voy con el celular, pues, y el celular ya tiene cámara, entonces es imposible que alguien vaya a un lugar sin cámara. Siempre está ahí, pues, contigo. Entonces, ya nadie va sin cámara a ninguna parte. Claro. A Bien. menos que se te apague el celular. Pucha, la Dayana me jodió de nuevo, ya. Y el Pedro arruinaron todo. Me gustan sus argumentos old school. Ya. Y apagó Ahora la cámara. La siguiente dice, vas a la mejor pastelería, pero solo puedes comer una cucharada de lo que desees. Si estoy de acuerdo o no con eso, esa es la pregunta, ¿cierto? Sí. ¿Claro? Sí. La misma dinámica, ¿no? Ya. Rojo. No estoy para esa cuestión. No estoy nada para esa cuestión. Me interesa la respuesta verde. A ver, Jacqueline. Dale, Jaque. ¿De acuerdo, po? Si Ya. tengo la oportunidad de comer un poquito de cada uno, feliz. No, pero una cucharada de una cosa. Pero eso no fue lo que te dijo. Y así verde también, po. Pero si es de lo que a mí me gusta mucho, y es una cucharada, sí, pues lo acepto. Ya, mira. Una... Pero una no es ninguna, po. A ver, pero no, no entendí bien. Yo tengo, Pero ¿puedes si es comer mejor una respuesta. cucharada Es de todos los gratis, postres? bienvenido sea, po. La Jenny. Dale, Oye, Jenny, a ver. no, mira, yo tengo una respuesta, porque yo soy una fan de lo dulce. El lugar donde voy, tengo que ir a buscar y probar un lugar dulce. Me ha pasado que hay pay de limón, a mí me encanta el pay de limón, que tú lo veis rico, pero al probarlo no es tan rico. Entonces yo creo Es que salado. sería una muy buena forma de solamente probarlo para saber que efectivamente... Oye, ¿qué están haciendo ahí, el Eric? Me desconcentraron. Yo creo que sería una muy buena forma de probar el producto con una sola cuchara, como de manera... Pero, ¿y si te gusta, te quedas con eso nomás? ¿No No, puedes lo seguir compro. comiendo? Lo compro, pues, no. Oye, Jenny, gracias a tu idea, Andrea me va a hacer un pie después de esto. Ah, mira, yo les quiero mostrar algo. Ah, toma. Comida, pues, Eric. Compré un pie de limón. Oh, sabandija, insecto. Iván, ¿por qué puso verde? Yo O tengo ro- cabrita.
Rojo. ¿Por qué puso rojo? Yo puse acá? rojo, ¿Por qué? porque una no es ninguna. Bien. Buen lema. Corta. Es verdad. Se aplica a cualquier cosa. Cualquier contexto. No, Eh, no cualquier contexto. Pero Eric, a la ¿por qué comida sí. roja? Lo mismo que el Andy, es muy poco. No, muy fome. pero imagínate, voy a la pastelería más bacán del universo mundial y me van a dar de una cosa. Olvídalo. Para eso no soy médico. No, para eso hago el pastel yo. Por eso me robo un pastel. Ya, Me lo buena robo. No fui mala vez con eso, ya. Ya, aquí viene otra, dice, recorrer el mundo, pero no tener un lugar que sea tu hogar. Oh. ¡Recorrer el mundo! La pastora Abby que dé algo. A ver, Ella puso verde. a ver. Brígido, la pastora. Jesús no tuvo dónde recostar su cabeza. Oye, El buena. hijo de hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pero Hay Jesús alguien venía que con haya una participado. misión, pues tenía Fernando poco Palma, años, él sabía ¿por eso. qué dices que no? Porque me da lata salir. Una pregunta distinta, una respuesta distinta. El Elías, a ver si logramos entender. Vamos a tener que paciencia aquí. Está lagueado. No, yo viajaría. Yo soy feliz viajando al mundo. Así si me escucharon bien. Sí, pero no respondiste bien, po. Sí, pero ¿y la Dayana? No. ¿Qué cosa? ¿Prefieres Es viajar que pero no tener un lugar yo me donde quedaría un lugar que que sea tu hogar? intentaban que si tengo que acampar algo así, yo lo haría. Po. Mira, bien. Pero igual fome sí. Pero igual fome es que después Ya, mutéelo nomás, no importa. Ya, ahora más. Ya. ¿Qué más? A ver. Hoy tenéis más hambre que el Boris. Jonah, ¿por qué rojo? Porque viajar cansa igual, pum. Y es fome como tener que viajar y hacer la maleta y no tener como un lugar fijo donde tener tu familia. O sea, yo prefiero 1000 veces tener como mi casa en un lugar con lluvias, ¿sí? Y no viajar nunca en la vida. Eres un abuelo. Yo he viajado harto y la verdad es que no, ni un brillo Europa, ni un brillo... El Jonah viaja a la playa y a la semana ya se quiere devolver. ¿Por qué no te con tu celular? A la semana muy dura fome. caleta. No dura nada. A la playa se que me viene el día. Te saca la Yo foto voy a nomás la y playa después a te hacer devuelve. solo. No, mentira. Te sacáis la foto y te devolví. Tío Andy, ¿por qué puso verde? Porque yo creo que el hogar está sobrevalorado. No, porque sería entretenido viajar todo el rato, ¿cachai? Al final el hogar es donde estés tú, no un lugar físico específico. Donde tú estés, es como ¿cómo se llama esto? Como donde vivía Thor. ¿Cómo se llama eso? Ragnarok. No, pues Ragnarok. Asgard es un pueblo, no es un lugar físico, ¿cachai? Tu hogar es un pueblo, o sea, tu hogar es donde estés tú, ¿cachai? Entonces, por eso me gustaría viajar. Ahora no están en Asgard, ahora están en nuevo Asgard. Por lo Claro, tanto, Asgard era un lugar. Sí, pero... No, pero tu hogar no es donde estás tú, pues tu hogar es el lugar donde tú puedes llegar y ser bien recibido. Ese es tu hogar. ¿Cómo? Tu hogar es el lugar al que puedes llegar y ser bien recibido. No, pues, ¿quién dice eso? ¿La Que si Wikipedia? estás solo y nadie te recibe en ningún lado, tu hogar está en la misma. No, En mi pero, casa por ejemplo, rodante eres bienvenido. en la pregunta tampoco dice que tú vas a viajar solo. Si tampoco es tan estúpida la Eres respuesta. bienvenido en mi hotel. Defíneme las condiciones de viajar solo y de hogar. Sí, pues, si es solo ni un brillo, pero si tú tienes la condición de viajar con tu esposa, por ejemplo, tu hogar va a estar donde estés con ella, porque esa es tu familia según la Biblia. A ella, pues no porque estés tú. Pero es porque es tu familia, pues, según la palabra de Dios, tú y ella son uno solo. Entonces, ahí tenéis todo golpeado con tu respuesta. ¿Ah?
¿Qué te parece? Hermano, la media pelea es un juego. Ah. Ya, seguimos entonces, dice, Yo me voy a ir a viajar solo. ir a cualquier automotora del mundo, subirse a cualquier vehículo motorizado, poder usarlo, pero que ninguno termine siendo tuyo. Ah, eso sí. ¿Qué cosa? Ya. Oye, igual varían harto las respuestas. Me llama la atención. A ver, me gustaría saber por qué. ¿Quién puso rojo? El Eric. Oye, el amarillo no tiene ni un brillo aquí. Que yo encuentro que no tiene ni un brillo probar un auto terreno y que al final no sea mío, pues, hermano. O sea, no nos llama la Ya. atención, la verdad. Bien. Jenny. La verdad es que me da lo mismo porque me movilizo en bici. Ya, Jonah. Es que los autos tú los vais como renovando cada cierto tiempo, po. Entonces yo entiendo que si te compráis, o sea, yo entiendo que lo usáis siempre constantemente, o sea, todos los días, pero no necesariamente al final del día va a ser de uno, pues, ¿cachai? Que es básicamente lo que sucede siempre cuando compráis un auto con cuota, ¿cachai? Entonces, no cambia mucho, pues. Es como que al final de la cuota continuáis con otro auto nomás. Claro. Y es lo que todos hacen cuando tienen un auto y lo cambian como 2 años. Entonces, creo que no es tan importante que sea tuyo. Ya, bien. Pedrito, Entonces, Pedrito no ha... yo entendí la pregunta. Y ahora sí. O sea, yo voté rojo porque en realidad me da lo mismo tener un auto, o sea, probar muchos autos porque, o sea, me gustan los autos, pero no para tanto, o sea, para tanto aparataje como lo planteé tú. Claro, O sea, ¿te no gustaría- diga ahí. O sea, no me gustaría si yo tuviera una automotora que las personas llegaran y se subieran a los autos para Bien. sin comprar nada. Buena esa. Sí. Bien. Lo está viendo desde el lado del dueño de los autos. Oye, ¿qué onda? ¿No voy a comprar el auto? Sí, algo así, nos gustaría que hicieran eso con, si yo tuviera una automotora. Bien, Tiene ya. sentido. Bien, buena respuesta. ¿Lo viste como un empresario o como el dueño de la automotora? Ya. Siguiente, dice, tener una mansión con todas las comodidades, más piscina, cancha de tenis, gimnasio, pero sin tener a alguien con quien habitarla. ¡Oh! Verde. Rojo. No. ¿Qué más? Ya, pues, chiquillo. La pastora Avis dudó, la caché dudando. Amarillo. Jessy. Oye, igual la que más me sorprendió... ¡Rojo! Rojo, ya. Tío Andy, ¿por qué verde? Yo creo que esa nos sorprendió. ¿Por qué? Porque acabo de decir que me gustaría ir a viajar. Entonces no tendría que usar esa casa con nadie. Entonces, si no la tengo que usar con nadie, la tengo igual, ¿no? Pues no tengo nadie para usarla. Pero siguiendo la misma lógica de las preguntas que hemos respondido. Ya, bien. Mira, Lenny también puso verde o amarillo. Amarillo. Eric, ¿por qué amarillo? Porque no sé, la verdad. Pues. A ver, Me gusta, ¿por qué amarillo? me gusta la soledad, pero estoy casado, así que soné. No podrás controlar mi mente. Ya. Siguiente, dice, la última. Dice, tener la fortuna de Jeff Bezos, el fundador de Amazon, donarla a los pueblos pobres de África, pero al momento de ir a dejar la fortuna, firmas todos los documentos, entregas el dinero y mueres por el dengue. Creo que está bien. Bien. Dengue, tenga cuidado. Huele a peligro, yo soy el malo. Qué bueno, me emocionó la respuesta de ustedes. Pensé que iban a decir, no, prefiero seguir viviendo y no donar toda mi fortuna. Morir es ganancia, Robin. Muy bien, muy bien. Bueno, esa fue la dinámica, la reflexión. Le hice una reflexión porque el J siempre pregunta, dice, ¿y cuál es la reflexión? Dice, escribí, sobre esta dinámica podemos ver que en cada situación mencionada había un condicionante. Entonces pensaba en lo terrible que sería tener disponible todos los beneficios de nuestro Padre Celestial, las bendiciones terrenales, la protección y cuidado de nuestro Dios en la tierra, y además tener disponible una herencia incorruptible, incontaminada, reservada en los cielos para nosotros, pero finalmente no poder vivirla. La reflexión es, cuidemos nuestra relación con Dios,
para que algún día podamos vivir la vida eterna con nuestro Señor. Eso. Amén. Amén. Buena. Bravo. Muy linda la lava, muy linda la lava. La Muy alabanza. linda Te curaste, la. ¿Ah? te curaste. Me curé. Muy linda la dinámica que dio el Robin. Igual son buenas las preguntas porque uno tiene que igual ahí reflexionar qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere. ¿Ya? Y ahora La pastora Abby. Ay, ahora le doy el paso a la pastora Abby que viene la palabra. Para escuchar de la palabra. Hola chiquillos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí. Haciendo, juntando cuestiones, buscando lo rojo, lo verde, me comí no sé cuántos frijoles, Robin. Gracias, gracias. Estaba comiendo los frijoles de mi hijo. Ya, yo les voy a compartir. ¿Cómo yo les puedo compartir pantalla? Apretando acá abajo. Ay, se me fue. Yo creo que no voy a poder hacer eso. No soy tan tecnológica. ¿Yo puedo compartir pantalla? Compartir Sí, pantalla. ahí Sí, pues tienes una para opción que compartir. dice compartir, con un Ah, Pero icono es que y no con una estaba, flecha verde. no estaba como confitriona, pues ahí la dejé como confitriona para que compartiera. Ya, bacán, ya. Me imagino que ya saben cuál es el tema de este mes. El Bori y la Carol los introdujeron bien. ¿Recuerdan? Gedeones. Es tema. A mí me dijeron que es tema, no es predicación, así que les voy a preguntar muchas cosas para que conversemos, para que conversen y no se queden dormidos. ¿Quién sabe de qué el mes? Que no sean los líderes. ¿Los jueces? Ya los jueces se acercan. Mayo es el mes del mar. Te amo, te Peña Palma. ¿Quién? Ahí me respondió el Peña Palma en el chat. El Bori en este momento se está agarrando el pelo. Gedeón, yo escuché la otra vez. Gedeón, sí, Gedeón, muy bien. ¿Y leyeron jueces 6 en adelante, no? ¿Tuvieron como este tiempo en la semana, un tiempito para leer la historia que igual los chiquillos bien decían que es cortita? La Andrés sí, el resto. Bueno, la idea de tomar un tema durante el mes es tratar de profundizarlo y de aprender lo máximo del tema, pues. Y en el caso del Bori nos hizo una buena introducción el viernes anterior. Yo la encontré como cortita así, pero entiendo que era un poco como lo que habían pedido. Si no lo han leído, léanlo esta semana. No sé si lo han visto, como que la Biblia uno le puede poner como play o la aplicación, entonces no lo tienen que leer, solo lo tienen que escuchar. Como más. Ya, el tema que nos convoca hoy día. ¿Qué está diciendo el Peña? Los Gedeones entregan nuevos tratamientos. Ay, es Peña. Y al tema que nos convoca es el mes bíblico, es Gedeón, ¿cierto? Y a mí me encomendaron el conociendo a Dios. Y bien lo decía el Boris y un poco también la Caro el viernes pasado, nos introducían, ¿cierto?, al contexto de lo que pasaba en ese momento en el pueblo de Israel, que era una generación que no conocía al Señor. Dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Parte así un poco el libro de Jueces nos comenta en los primeros capítulos, versículos, que finalmente este pueblo, esta generación, no conocía al Señor. Hasta aquí todo, me imagino, tan clarito con que ya estamos como con Gedeón, ¿cierto? Y ahora abro la pregunta de si conocemos o no conocemos al Señor. ¿Qué creen ustedes? ¿Conocemos a Dios?
Yo creo que no le den tantas vueltas, es como... Nos mató al toque, yo creo que sí, pero no en plenitud. No en plenitud, ya, el Jonah, ¿quién más? Yo creo que sí. El Andy sí. ¿Quién más? ¿Hay alguien que tenga una opinión diferente? Sí, pero no completamente. Ahí súper pegado, Feña. Suena como extraño. No podrás controlar mi mente. ¿Conocemos a Dios? Bueno, es una pregunta que nos tenemos que hacer el día de hoy y un poco como lo que nos convoca. Y les invito ahí, si están en Jueces, me imagino que ya están en Jueces con la Biblia abierta en Jueces 6, ¿no? ¿Cómo han hecho el ejercicio de abrir la Biblia ahora en pandemia? A mí como que se me hace, como que me da nostalgia. Ahora mi corazón me da nostalgia la iglesia. Como que de repente me pongo más melancólica. No es lo mismo que leerla solita que estar como en la iglesia. Sí, pasa la Biblia así física no la uso hace mucho tiempo porque todavía no me compro una desde que se me quemó la casa. Pero sí uso la del teléfono. Hace caleta. Hace 6 años, más o menos, 7 años. Yo te regalo una. Pero uso la del teléfono. Uso la del teléfono, siempre estoy con esa, pero no la ujeo hace mucho tiempo. ¿Qué versión te gusta? La versión, me gusta la del ministro. Estoy en baratita. Ya, voy a leer un poquito de Jueces 6, si no lo han leído. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en la mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, y subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. ¿Cierto? Van recordando un poco lo que el Boris comentó el viernes pasado, ¿cierto? Y acampando contra ellos, y se destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grandes multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y aquí hay como algo interesante, porque en el ciclo que nos mostraba el Boris como el viernes anterior, sabemos que el pueblo pecaba, ¿cierto? Pasaba dificultad, clamaba al Señor, Dios levantaba un juez, luego los libraba, y nuevamente el ciclo se repetía, ¿no? Se repetía. Estoy escribiendo la J, que ya, que se quedó con el Santi ahora. No sabíamos cómo lo íbamos a hacer. Hoy por milagro como que el Santiago se durmió una segunda siesta. Entonces, me imagino yo que no está tan complicado como yo había pensado. Y pasó que esta generación precisamente no conocía del Señor. Y cuando el pueblo clama, se levanta un varón profeta, WhatsApp, y les dice en el 8, dice, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto. Este es Dios hablando a través del profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, y a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra.
Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Ellos clamaron al Señor y dijeron, pucha, nos está pasando toda esta situación. Y yo no sé si se han imaginado como en el contexto en el que ellos estaban. Yo me imaginaba precisamente que venían los madianitas y dejaban la escoba, y que tiene que haber habido mucha escasez. Y yo no sé si ustedes alguna vez han sentido hambre. No es hambre del completo, no es hambre como de me toca comer almuerzo o la once, sino hambre porque no hay alimento. Y sentir como esa sensación de, ok, nuestros padres nos contaban historias, pero ahora estamos desamparados. De hecho, más adelante Gedeón hace el reclamo. Y yo pensaba, a lo mejor, cuántos de nosotros o de la misma iglesia, y esto es algo que por los que igual nosotros hemos estado orando harto como familia, es que no nos sintamos solos, que en esta pandemia yo creo que nos ha aislado tanto que muchas veces no puede ganar fácilmente la sensación de soledad y de desamparo. Dentro de la misma iglesia, no hablo como de gente del trabajo, sino como gente de la iglesia, nuestros hermanos, como nosotros mismos. Como que no nos gane esa sensación de soledad y que el Señor con su presencia nos haga sentir acompañados y en familia. Estamos ahora conectados cada uno en sus casas y tratando a lo mejor de estar pendientes, de poder leer la palabra, de conectarse junto con los otros hermanos, y sabemos que no es lo mismo que estar físicamente, donde si a alguien le vemos la cara larga, lo podemos abrazar, o podemos ir a orar por él y a apapachar ese como que falta eso. Entonces una de las cosas por las cuales nosotros hemos estado orando es para no sentirnos solos. Y muchas veces también se habla como de Gedeón, yo creo que ustedes lo han escuchado un montón de veces, la Caro bien también nos decía el viernes pasado, que decía que era un gallina, Gedeón, y muchas veces se le reconoce de esa forma, como era un hombre cobarde, estaba estaba escondido, entonces uno dice, qué hombre más cobarde, pero ¿cuántos a lo mejor de nosotros no estamos un poco como Gedeón, sintiéndonos solos, medios desamparados, medios aislados, viendo que la pandemia nos tiene encerrados ya por segundo año y no sabemos ni tenemos un tiempo límite? Yo creo que el primer año como que salimos jugando mucho en muchas cosas, pero este año empezó y teníamos proyectos y planes de volver a juntarnos. De hecho, los old school tenían el plan A y solo plan A de juntarse físicamente. Por lo tanto, difícil, ¿cierto? Fue enfrentarse, y sigue siendo difícil enfrentarse a esta pandemia. Gedeón no conocía a Dios, no conocía al Señor, pero sabía de él de una forma lejana. De alguna forma, ¿cierto? Tiene que haberse transmitido la existencia de Dios. Y aquí es algo que me llama la atención, y yo sé que no es una reunión de matrimonio, ni están con hijos todavía, pero yo creo que sí es algo importante que algunos de ustedes ya están casados, otros se van a casar, y en algún momento, si Dios lo permite, van a tener hijos. Y hay una responsabilidad súper importante que los padres tenemos que cumplir, y es enseñarles a nuestros hijos al Señor. Yo el año pasado, durante precisamente, yo creo que el invierno de la pandemia, fue como que Dios habló súper fuerte con respecto a eso, a que el Christopher tenía que conocer del Señor. Y fue tan claro, tan potente el mensaje del Señor, que era, él tiene que estar preparado para escuchar la voz del Señor. Él, en algún momento Dios le va a hablar, Dios va a salir al encuentro de él. Y nosotros como papá vamos a ver si hicimos la pega, si él reconoce la voz del Señor, o si fuimos negligentes.
Y si no le enseñamos, a lo mejor va a llegar un momento que le vamos a tener que decir, como le dijo el sacerdote Lee, le dijo así como, después de 3 veces, ok, ya, mira, pregúntale, aquí tu siervo oye, pero pesado le tocó, pues, porque ni el sacerdote se acordaba, ni discernía que era la voz del Señor. Entonces yo decía, bueno, Christopher tiene que reconocer la voz del Señor cuando le toque. Y ya después cuando comenzamos como más, entendiendo un poco más esa palabra del Señor, pasó que pasaron un par de semanas y sentí como del Señor, y si yo le hablo hoy, y fue como, wow, hay una tarea importante para aquellos que somos padres. Si nosotros conocemos del Señor, si nosotros conocemos al Señor, después le vamos a poder enseñar el Señor a nuestros hijos. Y ahora que no están con hijos, le podemos enseñar al Señor a otras personas. Yo creo que eso es algo importante y era un poco como lo que me hacía preguntarme si realmente conocemos al Señor. Porque cuando el Señor sale a nuestro encuentro, algo ocurre en nuestras vidas que finalmente tenemos que mostrarles, como que hay una buena noticia. Ustedes han tenido buenas noticias. Si sus vidas no han sido puros pesares. Entonces ustedes han tenido una buena noticia y empiezan a llamar a la mamá, empiezan a llamar al papá, empiezan a llamar a los amigos. De alguna forma esa buena noticia se comparte porque es algo que puede ser un bono, plata, un nuevo trabajo. Cuanto más esta buena noticia no la vamos a compartir. Dice que Gedeón no conocía al Señor, lo conocía, ¿cierto? A lo mejor sabía de él de una forma lejana. Y cuando se le presenta el ángel de Jehová, en el versículo 11 del capítulo 6, que nos comentaba, ¿cierto? El Bori el viernes pasado, dice que se sentó debajo de la encina. Y dice que Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y que el ángel le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y ante esa aseveración, si el Señor nos dijera hoy, varón esforzado y valiente, o mujer esforzada y valiente, ¿qué diríamos? Yo sé lo que diría. Yo diría, ya, esforzada sí, porque de verdad que me estoy esforzando. Pero valiente, para nada. ¿Alguien podría decir si yo soy un varón esforzado y valiente? ¿Una mujer esforzada y valiente? Yo ¿Nadie? creo que por fe nomás. ¿Por fe nomás? Por fe nomás, varón esforzado y valiente. Yo sé que diría esforzada sí, pero valiente, yo soy más cobarde. Creo que valiente no, dice la Jackie. Si a mí igual me pasa algo similar. Y ante ese saludo, dice que Gedeón le responde, Señor mío, dice, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Se han preguntado en algún momento de la pandemia, ¿por qué nos vino esto, Señor, ahora? ¿Han tenido como esa... Los que se van a casar, por ejemplo, ¿le han preguntado al Señor, ¿por qué vino esto ahora? ¿Le han preguntado, no? ¿Sí? ¿O ninguno ha tenido una crisis existencial? Yo recuerdo que el año pasado teníamos tan planificado el nacimiento de Santiago y lo teníamos conversado con el Christopher y nunca lo preparamos para el momento de la pandemia, pues si no sabíamos, no nos imaginamos que esto iba a tocar así. Entonces esos días de no vernos con el Christopher, fuera de las videollamadas, tuvieron un impacto importante. Entonces fue como, ok, no estábamos preparados como para esto. Y yo sí me preguntaba así como, Señor, ¿por qué ahora? El otro día celebrábamos el cumpleaños de Santiago, un año encerrados. Más encima en mi caso, con 2 niños chicos. Algunos de ustedes pueden estar trabajando, estudiando, ¿cierto? A lo mejor estando de la casa, no con el mejor internet, no con el mejor escritorio,
Y en mi caso yo estoy con 2 niños chicos tratando de trabajar y de hacer cosas, de conectarme. La pelea de los cultos, que al principio era como, Christopher, quédate en silencio porque estamos en el culto. Y el Christopher jugando, gritando, siendo niño. Entonces, hubieron también momentos en que hacíamos concesiones. El Jonah dice, sí, será momento, que es momento para casarse. ¿Esa fue tu reflexión? ¿Dijiste ante tanta separación? Yo creo que sí, ¿cierto? Nos preguntamos por qué estábamos en este momento de pandemia. Dice, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Se han sentido así? Yo creo que y un poco como parte de lo que hemos estado orando al respecto, que no nos sintamos desamparados. Creo que se ha hecho incluso difícil como el culto personal en casa, porque estamos solos, donde ya estás tú y tu Biblia, tú y la lista de YouTube de alabanza. Ya no está el ministro diciéndote, adora al Señor, levanta tus manos, canta conmigo. Está ahí tú solo nomás. En mi caso estoy yo sola. Entonces, si alguno se ha sentido desamparado, le ruego al Señor que hoy no se sienta más así, que no se sienta solo tampoco, que no se caiga el ánimo, sino que por el contrario puedan sentirse acompañados en familia, acompañados en oración también, y sabiendo que esto es pasajero y confiamos en el Señor que pronto se va a acabar y nos volveremos a reunir físicamente. Y volveremos también a ver a aquellos que no hemos visto durante todo este tiempo. Varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. Y ante esa aseveración, Gedeón presenta quejas, reclamos, dudas y dificultades. Porque de ahí en adelante la conversación que Gedeón tiene con el ángel del Señor, siendo el Señor muy paciente además, si lo han leído, porque Gedeón le reclama y ni siquiera reconoce el pecado del pueblo, el pecado del mismo, no dice, pucha, el Señor nos ha desamparado porque nosotros hemos pecado, porque hemos hecho lo mal, porque estábamos adorando a dioses ajenos. No, él reclama y dice, el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas como si estuvieran libres de pecado y de culpa. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Como presentando pura queja, reclamo, que cómo yo voy a hacerlo. El 16 dice, ciertamente, le dice el Señor, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Conocemos un poco la historia. No sé qué fue ese ruido. No sé si fui yo. Es que está entrando alguien a la sala y avisa, como tú eres confirmado, te suena también. Bienvenido al day. Yo cuando leía la historia me imaginaba a Gedeón muy amargado, muy resentido. Y pasa un poco como cuando uno crece más, como que resiente y se amarga mucho más fácil, se enoja con mayor facilidad, le pesan como más las cosas. Yo veo al Christopher jugar, por ejemplo, con las niñas del pasaje cuando estaba saliendo, y ocurría algo y al ratito las niñas era como, perdón, sí, perdón, listo. No sé si han visto a los niños alguna vez pelear y pedirse perdón después, pero es como tan, de un corazón tan sano. Y yo decía, a mí me cuesta ser así, como decir, para empezar, decir así como, perdón, perdóname,
No sé si han visto esos videos como de la esposa diciendo, como practicando ese, voy a decir, perdóname, amor, y están practicando todo el rato, y después van a ver, le dicen, no te perdono ni una cuestión. No sé si lo han visto. Ya, yo decía, yo soy un poco así, porque me cuesta decir, perdóname, amor. Esto está grabándose, el J no lo va a ver después, ¿cierto? Yo soy un poco así, un poco que me cuesta, y perdonar, yo decía, yo creo que igual me cuesta perdonar. Claramente hay mi falta y mi necesidad de Cristo. Yo decía, me cuesta perdonar, por ejemplo, como el Christopher perdona. Que uno le hace daño, por ejemplo, sin querer, y él dice, no importa, o pasó. Y uno dice, ay, yo no sé si una niña me habría empujado, yo la habría perdonado con tanta facilidad. Y yo me imaginaba que Gedeón estaba un poco amargado. Esto es como de mi imaginación, viendo la necesidad, a lo mejor la escasez de alimento en su familia. Un poco cuando pasó el tema del el movimiento como social que hubo antes de la pandemia, una de las cosas como que se conversaba era que iba a haber de alimento. Y eso como que traía un poco de temor también y de angustia. Mucha gente fue corriendo a los supermercados y ahora también con la pandemia a ir a buscar mucho alimento. Y me gustó, volviendo, acordé porque llegó a la Caro. Una de las cosas que decía la Caro el viernes pasado cuando hablaba de este hombre gallina, de Gedeón cobarde, era que Dios precisamente había reconocido en Gedeón, hombre, varón esforzado y valiente, cosas que a lo mejor Gedeón ni siquiera pensaba de sí mismo. Y yo le decía al Jota y lo pensaba, yo decía, muchas veces como que somos críticos entre nosotros mismos o nos juzgamos mucho a nosotros mismos, y incluso como a Gedeón le decimos, mira, este hombre cobarde. Pero por algo Dios tiene que haber escogido a Gedeón. Dios vio algo en Gedeón que no vio en otro. Dios vio algo en cada uno de nosotros, en el Felipe, en el Boris, en la Caro, en la Jack, en el Jonah, que no vio en otro. Y eso es algo increíble de parte del Señor, porque me emocionaba cuando la Cara decía, Él ve como si ya estuviera. Y uno dice, si nos miramos hoy al espejo, ¿nos vemos de la forma que nos ve el Señor? Difícil, difícil. Probablemente vamos a ver más nuestras fallas, nuestras dudas, nuestras complicaciones, todo lo que nos falta todavía por lograr, por hacer, por pensar, por siquiera llegar a lo mejor al momento en el que nosotros queremos llegar en nuestra vida. Y el Señor lo tiene tan claro de cada uno de nosotros. Y les preguntaba si conocían al Señor, si encontraban que conocían o no al Señor. Y otras veces se los he comentado, la historia se divide en el antes y el después de Cristo. Cristianos o no cristianos se rigen por el antes y después de Cristo. Bueno, con excepción de algunas culturas. Si en la historia de la humanidad el sacrificio de Cristo marcó un antes y un después, ¿cómo en nuestras propias historias de vida no va a ser igual? Si en la historia sabemos que estamos en el 2021 estamos después de Cristo, ¿cómo nuestra vida no va a haber un antes y un después? Y aquí me gustaría escucharlo, me gustaría que se tomaran como un momento de reflexión, si reconocen en su vida, en su línea de tiempo, un antes y un después, independiente de que sean de iglesia o no, que hayan estado toda la vida en la iglesia o que hayan llegado después. No sé si alguien reconoce un antes y un después en su vida. La Andre.
pero es que yo creo que igual en mi caso es notorio porque yo no fui de iglesia de chiquitita. Entonces quizá uno se vive igual con un poco más de intensidad la llegada a conocer a Dios. Pero sí podría decir que mi primer año fue raro. Yo creo que el primer año yo no me convertí. Yo creo que fue como al segundo año, en un primer encuentro que tuve de iglesia, que realmente entregué la vida al Señor y sí, pues claramente hubo un cambio en mí que fue muy notorio. Mi forma de hablar, mi forma de vestir. Porque yo cuando llegué, hasta mi apariencia hablaba diferente. Pues. Yo estaba llena de piercing, con el pelo la mitad rosado para abajo, vestida de negro, completa, porque era de esa adolescente que quería ser rockera en la vida. Entonces, era súper diferente, pues buena para los garabatos. Yo me acuerdo que el J hacía un trato conmigo chiquillo y yo de repente se me salía algo y el J me decía como un sinónimo sin garabato. Entonces era chistoso, recorcholis, rayos, centellas. Entonces, sí, pues, yo sí vi ese cambio. Y fue de a poco, la verdad. Nunca nadie me juzgó por mi apariencia, por ejemplo, que era como lo más notorio. Sino que solita uno se va dando cuenta cuando ya no necesita tener pelo rosado entero o que los aros no tenían ningún sentido. No sé, yo creo que eso va cambiando mediante uno va conociendo el Señor. ¿Alguien más que nos cuente como que no, a lo mejor alguien que nació en iglesia, cómo fue su experiencia? Yo, ¿Ya, Felipe? sí, yo nací en la iglesia, pero hubo un tiempo que en mi adolescencia, cuando tenía como 16, 17 años, no quería saber nada, ya estaba como muy chato de la iglesia. De hecho, me alejé un tiempo y anduve por ahí haciendo cositas que no se debían, pero después entendí que cuando uno nace, siempre tiene que volver a donde uno nació. Pues. Siempre me gustó la música, a mí siempre de chiquitito y eso fue lo que me llamó la atención. Pues. Iba a la iglesia, me gustaba la banda, me gustaba ver a los bateristas y todas esas cosas y después le entregué mi don a Dios y él hizo lo que él hizo en mi vida. Pues. Algunas veces igual como que me alejaba así de a poco, pero era como la instancia de volver así, como que siempre hubo en mi corazón volver, hasta que llegué a Encuentro de Vida. Y aquí estoy, y creo que igual he cambiado, he crecido más que me he ido para abajo, sino que he visto cómo he crecido. Eso. ¿Quién más quiere contar su experiencia dedocráticamente? Yo creo que yo creo que el cambio se ve en cómo se toma con la liviandad o responsabilidad que ahora se toman las cosas. Yo creo que cuando uno nace en la iglesia, nace como con una protección, nace como con varios clichés. Entonces tú te vas criando y vas escuchando palabras, vas a la escuela dominical, pero al mismo tiempo estás en el colegio, por ejemplo, experimentando las cosas que en la escuela dominical te dicen que son malas, las vas experimentando y las vas evaluando. Entonces, como que llega un momento en que tú empezás a sopesar todo y el mundo tira, pues. El mundo como que te atrae. Entonces, yo creo que el cambio está en cuando el Señor va a tu encuentro y tú, que ya conoces de Él, conoces de su palabra, tomas con otra mirada las cosas que son de Él frente a las cosas del mundo. Lo que Él te entrega versus las cosas que el mundo te puede entregar. Entonces, yo creo que ese switch se vive también de una manera distinta de los que por lo menos nacimos en el Evangelio y que estuvimos toda la vida, como dice el Pipe,
sabiendo del Señor, ¿cachai? Yo creo que en mi caso fue eso, fue como el switch de tomarle el peso a las cosas realmente como son, a las cosas que siempre conociste, pero realmente tomarle el peso. Eso fue, cambio. ¿Alguien más como que haya llegado de fuera y después como que haya conocido al Señor un poquito más grande? ¿O más o menos son todos de iglesia? El Robin es de... Yo, Sí, yo vine. La Jackie. yo siento en verdad, no sé si todavía hay un antes y un después, creo que estoy en proceso de, porque como igual llegué más viejita al cristianismo, siento que sí, este año sobre todo, nunca hubiese pensado hacer las cosas que estoy haciendo. Sí, he estado haciendo cosas diferentes para mejor, más, para aprender más del Señor, pero no sé si todavía puedo decir que hay un antes y un después porque siento que me faltan ciertos pasos para decir sí, ya, ahora sí. Estoy en proceso y Dios me guíe para seguir en eso. Sí, yo creo que hay un proceso, pero a lo mejor yo creo que no hay que ser tan crítico con nosotros mismos. Yo creo que hay un momento, una chica de iglesia, toda la vida de iglesia, mis papás me llevaban a la iglesia a vigir. Mi mamá no hacía ayunar. Yo tenía 10 años, mi mamá no hacía ayunar. Yo no sé si alguien más hizo. Y si me daba hambre, mi mamá decía, tienes que cantar. Alabanza. Yo creo que mi mamá ahora negaría todo eso, pero no hacía ayunar. Y recuerdo que, y de hecho se los he comentado, era mi papá siempre, todos los domingos nos hacía pasar al altar, era una cuestión así como, si iban a orar por los máximos pecadores del mundo, allá adelante estábamos nosotros, si iban a orar por los que tenían que sanarse de un cáncer, allá adelante mi papá nos mandaba y nosotros pasábamos porque éramos chicos, porque le hacíamos caso, si éramos hijos. Pero yo recuerdo que, por ejemplo, estar sentada en la iglesia siendo niña y diciendo, si la vida eterna es estar cantando todo el rato, yo no creo que pueda soportar, porque yo ni siquiera aplaudía, era una cuestión así como, oh Dios mío, no me imagino la vida eterna. Era uno de los pensamientos terribles que yo tenía, recuerdo, como en la niñez. Los domingos a las 4 de la tarde en punto. Entonces, imagínense, yo recuerdo que una vez estaba adelante y yo pasaba con mi cabeza agachadita y si alguien oraba, la verdad es que como que no había mucho, nada especial. Yo no podría decir que antes había sentido como el Señor. En algún momento recuerdo que a los 9 años mi mamá también pues, nos hizo aceptar a Cristo en nuestro corazón, porque para que nos fuéramos al cielo. Yo entendía que era como una cuestión súper necesaria, pero la verdad es que no entendía ni llamaba tampoco mucho más mi atención. Sabía como que lo había hecho y para mí era como check. E ir a la iglesia era como parte de la rutina. Pero recuerdo que estando una vez en el altar adelante, a los 12 años, se acercaron a orar por mí y fue la primera vez que sentí al Señor, teniendo una vida de iglesia, cantando, así como fue la primera vez que sentí como la presencia del Señor. Y recuerdo estar con las manos levantadas, medito, y llorando a mare, a moco tendido, a los 12 años, y no entendía, yo entendía que era Dios, pero jamás había tenido una experiencia similar. Y de ahí en adelante, a partir de como de los 12, recuerdo que hubo un tiempo donde yo precisamente recuerdo como este proceso de estar como conociendo al Señor, estar siendo ministrado, tener tiempos de oración. Recuerdo experiencias como, porque en ese momento también se hicieron virales, famosos los famosos encuentros, que no son de Cerrillos, pues los encuentros eran masivos en la Asamblea de Dios. Yo fui al primer encuentro de señoritas. Oh my God. Al primer encuentro de señoritas del Distrito Central.
porque era el primer fin de semana eran varones, el segundo eran las mujeres, después iban las señoritas y así, estábamos bien divididos. Así que no era algo de cerrillos, era algo de la asamblea. Y que sí, pues yo recuerdo ese encuentro con el Señor. Por eso yo les pregunto, yo creo que hay un proceso en el que nosotros estamos conociendo del Señor, y yo creo que por eso le decía a ella que no hay que ser como tan crítico de decir, yo creo que todavía a todos nos falta. Las misioneritas, donde le enseñaban a planchar. No, nos enseñaban a hacer galletas, y no recuerdo qué más. Nos hacían cantar también, pero eso era cuando éramos chicas. El pandero. El pandero, Con ¿no? panderos. Y las misioneritas usábamos falda. Sí. Boina. Solo falda. ¿Qué años atrás? Entonces, yo por eso que les preguntaba, porque si la historia se divide en un antes y un después del Cristo, cuanto más en nuestra vida también tiene que estar marcado ese encuentro con el Señor. Y si a lo mejor no está tan marcado, preguntarnos si realmente conocemos o no al Señor. Y creo que es una pregunta válida, sobre todo en el día de hoy, donde estamos en nuestras casas, y la comunión con el Señor es algo que depende netamente de cada uno de nosotros. Y antes como que nos podíamos mirar, y a lo mejor habían cosas que podíamos notar, como si andaba ahí en la carne, como dice el J, o no. Entonces, hoy no nos podemos juntar físicamente, pero se nos nota nuestra comunión con el Señor. Nota la gente que está a nuestro alrededor, un antes y un después de Cristo, sobre todo aquel que a lo mejor conoció al Señor estando fuera de la iglesia. Yo creo que es mucho más fácil para él que su familia, que su entorno, que sus amistades digan, sí, este conoció al Señor, algo diferente, algo le pasó a este, algo le pasó a esta cara porque antes no era así. Yo me acuerdo que, y no por andar con la Biblia bajo el brazo, el encuentro con el Señor no se evidencia con no sé, con andar con, ¿cómo se llama? Con camisa y corbata. Hay algo en nuestra actitud que cambia. Hay algo en la luz divina, claro. Bueno, si viene el Espíritu Santo sobre nosotros, entonces claramente tiene que haber un resplandor, algo que cambia, pues si algo cambia. Pero a lo mejor en aquellos que son más de iglesia, y porque abro aquí como la conversación una vez más, ¿realmente conocemos al Señor? Porque Gedeón no lo conocía, y el Boris bien nos comentaba el viernes pasado, ¿cierto? La forma en la que él le presentó ofrenda, él no conocía al Señor y no conocía tampoco cómo presentar la ofrenda, no sabía de la ley, siendo el pueblo del Señor, siendo todo lo que Dios hizo por el pueblo de Israel, de la forma en que lo sacó y la forma en la que los hizo vivir el milagro de separar las aguas, de cruzar. ¿Se imaginan eso tan potente? Yo pensaba, ¿no será que a lo mejor nuestra generación no conoce al Señor? ¿O lo conocemos de verdad? No es mi intención plantar dudas en su corazón. Pero ¿conocemos del Señor? ¿Le conocemos? ¿O necesitamos señales? Con el corazón sincero, ¿quién le ha puesto una señal? Yo creo que las señales del Señor. Yo creo que todos hemos puesto señales para cosas. Y siempre el No, Señor. no lo sé. ¿Pero quién le ha puesto bellona señal? Yo lo he hecho. La Andre. La cara igual. Yo también lo he hecho. Yo igual lo he hecho. Yo lo he hecho. He puesto, pero... Sí, igual. Sí, igual. ¿Algún bellón que se pueda contar? Mire, yo no quería ser maestra de escuela dominical. De hecho, me sentí súper estafada porque el J esa vez me invitó a participar en una reunión de profesores. Y yo fui como su secretaria. Y cuando la pastora dijo, ¿quién va a ser maestro para el otro año? El J dijo, la Andrea. Y yo me quedé callada. Y yo me acuerdo que era la primera vez de una clase y me tocó leer la historia de Pablo cuando
se convierte, cuando era Saulo todavía. Con Ananías. Con Ananías, sí. Pero el enfoque de esa clase no era Pablo, era Ananías, porque Ananías iba a ser usado para sanarle los ojitos a Pablo que había quedado ciego. Sí, yo recuerdo haber estado diciéndole al Señor que yo no sentía un amor por ser profesora, porque me daba miedo, porque para mí todo me daba miedo, chico. Cada vez que me pedían algo, a mí todo me daba miedo. Entonces, la historia contaba que Ananías tenía miedo de ir a donde Saulo, a donde Pablo, porque Pablo era de los que mataba a los cristianos. Pero aún así él confía en el Señor, y me acuerdo que esa vez yo estaba dando la clase y estaba en ese tiempo con dos maestras que para mí eran mártires, que era la tía, no, estaba con la tía Chani y estaba la tía, ay, la hermana, la tía, la del Javier. ¿Cómo se llamaba la mamá del Javier Tapia? Nancy. La tía Nancy. Estaban ellas dos. Y me acuerdo que yo estaba haciendo todo el topo para mí. Tipo, eran mártires para mí. Yo estaba de nuevita. Y me acuerdo que estaba haciendo la clase, estaba leyendo y de repente le estoy explicando a la niña actuando, porque yo soy como dinámico, me tiraba al suelo. Y le digo, y Ananías decía, ¿cómo yo voy a ir a hacer clase? Y eso se lo dije yo a las niñas. ¿Cómo yo, si tengo tanto miedo, no soy cobarde, cómo yo voy a poder ir? ¿Y saben qué, chiquillos? Ese día, las niñas, cuando yo terminé la clase, primero aprendieron mucho, y era mi primera clase y fue maravilloso ver que ya entendían. Era una clase principiante, eran niños de 6 a 8 añitos. Eran puras niñas. Y después, cuando oraron al final, las niñas daban gracias al Señor por haberme hecho a mí valiente para que yo les diera la clase. Paso palo. Así que ahí fui maestra de por vida. Perdón, mi vellón fue que el Señor me mostrara que yo estaba hecha para ser maestra. Alguien ha dicho así como, mira señor, como lo hizo como Gedeón, no digo que con el vellón y con el rocío literalmente, pues así como con una madejita ahí fuera de la casa, pero no ha hecho como, mira, si pasa esto señor, yo voy a hacer esto otro. ¿Alguien lo ha hecho? No. Sí. ¿No? Y según lo que nos decía el Boris el viernes pasado, ¿ustedes creen que deberíamos hacerlo o no? No. No. ¿No? No. ¿No? ¿Alguien dice que sí? Sí, sabéis que yo creo que sí. Yo creo que hay decisiones, o sea, no sé si soy yo nomás, pero hay veces en que yo no escucho la voz del Señor tan claramente. Puede que sea yo nomás, pero como que hay decisiones que uno necesita tener la certeza que estáis tomando como el camino correcto. Y creo que tomar la decisión así como, Señor, si pasa esto, sé que voy a entender que soy tú, no porque no me hables, sino porque yo quizás no tengo la suficiente espiritualidad como para verte. Entonces necesito esto para verte de forma clara. Es que yo igual pensaba casi lo mismo, pero por ejemplo ahora mismo que estoy en duda y todo, y qué hago, qué se va a hacer y todo, y cuando uno está alabando al Señor, ahí el Señor como que te habla y te hace, te entrega esa paz. Por lo menos en mi caso, pues cuando estoy alabando, cuando estoy orando, y típico, por ejemplo, que me llegan esas palabras que no temas, no desmayes, yo estoy contigo, y eso como que uno le llega aquí, pues, sobre todo con las dudas que hay hoy en día con el tema de la pandemia, cuarentena y todo, pero cuando el Señor te habla de esa forma, de distintas formas, porque el Señor siempre manda las señales, pues. Y entonces ahí como que uno dice, ah, sí, sí es del Señor. Entonces ahí uno como que yo... ¿Alguien más dice que sí? ¿Puedo decir algo? ¿La Caro? Yo creo que si fuera malo hacerlo, por ejemplo, Dios no respondería. Porque yo creo que tiene que ver también con la personalidad de cada cual y la relación con Dios. Ojo, yo recuerdo una vez hablando con el Jota, creo que él hablaba que... Sí, una vez estábamos hablando con el Jota y con la Abby. Y recuerdo que el Jota decía que él como que
siente que hay respaldo en la decisión que él toma. Y yo recuerdo haberlo dicho, bueno, yo necesito orar un poco más y Señor, tal vez confírmame lo que yo tengo que decir, porque yo creo que también tiene que ver con nuestra personalidad y con nuestra relación con Dios. Aunque también creo, y yo creo que eso ha sido con la... ¿Ah? Yo creo que es diferente, por ejemplo, decir, no tengo certeza de la decisión que voy a tomar, entonces voy a buscar como confirmación del Señor. Claro. A decir, le voy a poner un vellón al Señor. Un vellón. Pero yo creo que no está mal que, o sea, no es que, lo hice, estuvo mal hacerlo. Claro. Pero yo creo que en cuanto maduramos nuestra relación con el Señor, cambia. Entonces pasamos de vellón a decir mi relación mi decisión está bien, voy a pedir confirmación del Señor. Y voy a llegar a un punto de decir, el Señor me lo dijo, lo voy a hacer. Pero tiene que ver con una madurez, porque insisto, creo yo, ojo, que si no fuera así como, es malo poner vellón, el Señor no le respondería. Era como ya. Además, encima, a Gedeón le respondió con eso es como peligroso, creo yo. No, me refiero a que es peligroso porque uno se puede mal acostumbrar. Hay muchas personas, yo he escuchado durante todo el tiempo que he estado en la iglesia, personas que dicen, ay Señor, si es tu voluntad, van a haber 2 personas nomás en la recepción para el trabajo que estoy buscando. O Señor, si es tu voluntad, él va a dejar de comer completos porque sabe que me molesta la mayonesa, no sé, por decir algo, por una cuestión ridícula, por ridiculizar el tema un poco. Y a veces uno ¿por qué digo que es peligroso? Porque de repente uno usa la respuesta al Señor, la usa casi como la suerte, así como, hoy Señor, y más encima lo disfrazamos, decimos, Señor, si es tu voluntad que esto pase, cuando la voluntad del Señor está escrita, pues y hay que cumplirla. Entonces, como que uno se asegura, por decirlo así, de lo que hablábamos al principio, del temor, del querer hacer una cosa que uno no piensa que no es valiente para hacerla. Entonces, como que necesita esa seguridad, es como decía el gran filósofo, el burro de Shrek, que el miedo es una respuesta sensible a una situación desconocida. Entonces, cuando uno tiene miedo o cuando uno dice que no es valiente, necesita una confirmación, y en este caso muchos cristianos lo hacen así, pues dicen, Señor, si es tu voluntad, que pasen 2 micros amarillas juntas, por decir algo. Y como que se caricaturiza un poco el tema de poner el vellón tal cual como lo hizo Gedeón. Ahora, Gedeón estaba en una situación distinta, él no estaba decidiendo cosas así que sean simples de hacer. El loco estaba preparando para la guerra, estaba preparando para ir a liberar un pueblo, estaba preparando para hacer cuestiones brígidas. Entonces, por eso yo siento que el vellón sí lo debemos usar, pero hay que tener cuidado. Eso, cambio. Y yo sé que no levanta la mano, pero yo estoy esperando a Boris que decir algo. Espera, yo creo que el viernes Boris mencionó algo que creo que es relevante. Él pidió vellón como confirmación, pero él no conocía del Señor. Entonces, yo pregunto, ¿responde el Señor vellones? Antes de responder esa pregunta, quería decir algo en relación a la diferencia radical que hay entre Gedeón y nosotros, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y es lo que conversábamos, creo que en el chat de los Old School la otra vez, respecto del echar suerte, no sé si fue en el de los Old School o el de los JXC, y es que no tenemos para qué echar suerte, pues si tenemos el Espíritu Santo que da testimonio de la voluntad de Dios, y además la revelación completa en la Biblia, entonces no es como que aplique para ahora, creo yo. Yo tengo yo creo que no podemos decir, es esto, cuando el Señor puede opinar lo contrario. Siempre parto por ahí. Es difícil contestar una pregunta como esa porque el Señor hace como se le da la gana. Y si el Señor quiere responderte el vellón, es problema del Señor y no de nosotros. Partamos por ahí. Entonces, yo lo único que podría decir en ese caso es como, creo que todo parte por el conocimiento. O sea, si tú llevas 5 años en la iglesia, 2 años en la iglesia, ya estás orando, sabes leer la Biblia, no voy a andar pidiendo vellones. Si soy cristiano maduro, o sea, tú buscas del Señor, le amas, lo buscas, amas al Señor, le obedeces al Señor, obedeces sus mandamientos, estás madurando, estás creciendo, el Señor te habla, el Señor te da palabra, cree en el Señor, po. Ahora,
el Señor es tan bueno que de repente nosotros salimos con esas pescadas como bellones, y el Señor es tan bueno, hermano, es tan bueno, que lo responde igual sin tener él la obligación de hacerlo. Pero es como cuando la mamá le dice al niño, hijo, no vayas para allá, y el niño va y lo hace. Hijo, no, y el niño igual lo hace. Hasta que al final algo pasa y el niño ahí recién aprende. Sí, pero en es este como caso lo mismo. no te dice no me pongáis El Jonah tiene la mano levantada hace rato. No, no dice Entonces, nada. entonces, no sé, y vuelvo a lo que dijo Abby y lo que dije la vez anterior. Gedeón no conocía al Señor, po. O sea, no conocía al Señor. Y creo que esa es la base. Porque cuando nosotros conocemos al Señor, hermano, cuando el Señor nos dice algo, si nosotros somos hijos de Él, no vamos a poder resistir la voz de aquel que nosotros llamamos Señor. O sea, así lo veo yo. Y así ha sido, por lo menos desde que yo me convertí y que he experimentado el mover de Dios en mi vida, las veces que me he dicho haz esto, yo a veces quedo así, ay, ya, ni modo, habrá que hacerlo, ya bueno, ya ok. Y sale bien, po. Y las veces que no lo he hecho, salgo para atrás, pues salgo perdiendo. Y hay cosas muy chicas como en decisiones muy importantes de mi vida. Así que eso quería decir. Adiós. Jonah. Sí, o sea, sí, concuerdo con lo que dice que el Andy y el Boris, pero creo que quizás el vellón no tiene que ser como para decirle, Señor, ¿es tu voz lo que me está diciendo que yo haga esto? O sea, si nosotros llevamos tiempo en la iglesia, van a haber veces en que aún sin escuchar la voz del Señor, nos movamos por los principios de Dios, que han sido inculcados por muchos años. Entonces ya no necesito buscar del Señor para saber si ofrendo o si no ofrendo, si me congrego, si me... yo creo que tiene que ver con otras cosas. Diezmo o no diezmo, fornico o no fornico. No tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con otras cosas. Por ejemplo, en mi caso, jamás he pedido la confirmación del Señor como cuando me llaman a ser líder de algo o a ministrar con algo. Yo digo, es del Señor, pues todo el rato. Pero mis confirmaciones tienen que ver con otras cosas. Por ejemplo, es del Señor que me embarque en un proyecto financiero. Es del Señor que compre tal casa o tal casa. Es del Señor que compre este auto o este otro auto. Y quizás no es que yo le ponga un vellón al Señor, pero yo en lo personal necesito una confirmación como extra, como en la duda de si el proyecto que estoy haciendo es bueno o no bueno, y si no tengo la seguridad de... Pero no sé si la palabra correcta es vellón, puede que sea como la confirmación de él, pero no sé si es la misma figura de Gedeón. Para mí es diferente, por ejemplo, que alguien diga, yo estoy buscando confirmación de parte del Señor, y que esté buscando y llorando, y que hasta que no se quede tranquilo, hasta que sienta una respuesta de parte del Señor, que esta respuesta se puede dar de muchas formas posibles, porque creo que Dios no habla de tantas formas. Creo que es diferente a presentarle un vellón al Señor y decirle, si ocurre, porque uno le da las condiciones, si ocurre que este velloncito queda seco y todo el rocío de la mañana, tal como le hizo Gedeón, no le digo tal cual, pero como ponerle las condiciones al Señor, creo que para mí eso es diferente a buscar una confirmación del Señor respecto a algo en nuestra vida. Yo concuerdo con la Abby. Disculpa, Abby, yo concuerdo plenamente contigo. ¿Qué tan relevante puede ser algo que le pongamos como un vellón al Señor? Porque son decisiones igual importantes cuando uno se encuentra en la duda y busca confirmación de parte del Señor. Creo que nadie, o yo no me imagino poniéndole un vellón al Señor para saber si me caso o no con el J. Creo que, no sé, no porque estoy hablando de casarme contigo. Dale. Sí, po. Yo creo que hay una cosa que es interesante, y es que el vellón cuestiona a Dios. El vellón cuestiona a Dios, y eso es Balsúa. Así como, ¿eres tú Dios? Entonces, o habla de que nosotros no conocemos a Dios, como le pasó a Gedeón, o habla de que no estamos confiando en Dios, en cualquiera de los dos extremos, porque estamos cuestionando a Dios.
Diferente el caso que uno le pida a Dios una confirmación de una acción. Ahora bien, por otro lado, yo creo que Dios nos da sabiduría para tomar decisiones y no necesariamente nos va a decir que sí o que no, nos va a decir procede y yo te voy a ir respaldando y si algo sale mal yo te voy a acompañar, porque de repente es fácil decir, por ejemplo, el Jonah, que está emprendiendo un proyecto financiero, para el ejemplo, y él siente que Dios le dice que sí, y si le va mal, ¿le va a echar la culpa al Señor? Ah, pero si tú me dijiste que sí, pues, es como la mujer que me diste, Adán, ¿cierto? Entonces yo creo que Dios también nos da la sabiduría de decir, de decidir si hacer cosas o no hacerlas. Y Él va a ir tomándonos de la mano en todos los procesos, pues ya sea que nos vaya bien o que nos vaya mal. Gracias. Yo creo que diferenciamos ya como los vellones de buscar como una confirmación del Señor. Ahora, yo creo que de los old school aquí presentes, yo creo que no deberíamos nunca más presentarle un vellón al Señor si antes lo hacíamos, sin juzgar si alguna vez lo hicimos y si el Señor nos respondió. Yo creo que eso, como bien decía la Caro, no se trata como de juzgar. Pero yo creo que llegamos ya a un punto donde decimos diferente es buscar confirmación del Señor, su voluntad respecto a algo y sentir paz en una decisión que nosotros podamos tomar, de poner a prueba finalmente la voluntad del Señor. ¿La Chuchi quiere decir algo? Sí, que yo creo que igual es como un tema de generación y que Dios es muy misericordioso en eso porque, por ejemplo, la generación de mis papás, el vellón es súper sano y es súper bueno y algo que se hacía. Entonces, y se inculcaba dentro de la iglesia como algo bueno. Entonces yo creo que nuestros abuelos, nuestros papás lo hacen. Y creo que el Señor le ha hablado. Por ejemplo, mi mamá cuenta siempre el de departamento, que le pidió al Señor de que si nos teníamos que cambiar de casa, que fueran preguntando por arriendo. Y llegaron preguntando en la noche, como a las 10 de la noche, por un arriendo. Entonces, y en eso vio, no sé, la mano de Dios. Entonces, creo que es un tema de generación y que en eso el Señor es muy bueno y nos ama y es muy misericordioso. Eso. Sí, pues yo creo que el Señor es bueno y de alguna forma también reconoce esto como de lo que decía el J5, las generaciones. Ahora yo no digo que nosotros seamos una generación mejor o peor, pero yo creo que sí podemos reconocer que necesitamos tener un encuentro con el Señor. Y en este conocerle vamos la hermana Angélica. Ahí está la del vellón. Hola. Que no podemos poner en duda al Señor. No, yo creo que sobre todo en este tiempo donde está cada uno en su casa, de repente estar como, si tenemos que llegar a un momento de tomar una decisión y buscar confirmación, yo creo que eso tiene que haber un esfuerzo de parte de nosotros, porque creo que igual es fácil decirle, cuestionar al Señor y pedirle algo, un vellón, para no buscar una respuesta también de parte del Señor. Porque buscar confirmación y la voluntad del Señor también requiere que nosotros busquemos de Él. Y eso vamos a estar leyendo su palabra, vamos a estar adorando al Señor, vamos a estar orando, pero inclinado, así como de guata buscando al Señor, ministrado, y vamos a sentir la respuesta, pero a lo mejor eso se va a tomar tiempo. Yo siempre he pensado, y sobre todo como que desde que nació el Christopher, que yo lo he comentado, creo que Dios me ha hablado de formas de las que nunca me había, como la forma en la que Dios me ha hablado, yo antes no la había experimentado. Entonces, yo creo que Dios siempre quiere hablarnos. Eso así como me he cuestionado un poco esto de los silencios del Señor. Cuando uno dice, es que a veces Dios está en silencio. Yo decía, ¿será que Dios está en silencio o será que yo no lo estoy escuchando? Como que me he cuestionado un poco esta como... que es como costumbre en la iglesia, es como cuando uno dice, pucha, no sé qué pasa, como que dicen, no, es que a veces Dios calla, y yo como que me he cuestionado un poco eso, porque he experimentado que Dios siempre quiere hablar,
más soy yo a veces la que no está prestando oído. Y aquello lo que yo quería escuchar era como que me costaba sintonizar la voz del Señor, porque había mucha distracción, porque estaba pendiente de otras cosas, y llega un momento en que, por fin lo escuché, pero era algo que el Señor siempre estaba diciendo, era algo que yo había leído un montón de veces. Entonces me pasa un poco de la misma forma, como con los vellones. Yo no les critico y no les digo que estaba bien o que estaba mal si alguna vez lo hicieron. Pero si hay un antes y un después de Cristo, creo que eso también se tiene que notar en nuestras vidas. Y para conocer a Dios hay que tener un encuentro con Él. Lo que le pasó finalmente a Gedeón es que tuvo un encuentro con el Señor. El ángel de Jehová salió a ese encuentro y él no lo reconoció. Él no supo cómo conversar con él no le supo presentar ofrenda. Los reinas, el Jota decía, le echó el caldito ahí en la piedra, así como echa el caldo, esa cuestión que hiciste, échala ahí en la piedra, pero hasta que llegó un momento en que él se dio cuenta y dijo, yo creo que como cualquiera de nosotros hubiera dicho, pero tuvo que tener un encuentro con el Señor. Entonces, vuelvo a la pregunta inicial, ¿conocemos al Señor? Y no hablo de claramente alguien que diga, yo ya llegué casi a la estatura de varón perfecto. No, yo creo que es un proceso, como bien decía la Jackie, pero creo que tiene que haber una marca donde nosotros digamos, yo tuve el encuentro con el Señor, que es fácil para los que llegaron a la iglesia desde fuera a decir, yo tuve un encuentro con el Señor. Yo recuerdo este periodo de mi vida, recuerdo estos meses, el André decía, recuerdo ese año, pero para aquellos que hemos vivido tiempo en la iglesia, a lo mejor toda la vida, también yo creo que Cristo marca un antes y un después. Yo lo viví, yo recuerdo ese tiempo específico, recuerdo también mi comportamiento anterior, que no por ser una chica de iglesia, una niña criada por padres cristianos, me comportaba completamente de forma cristiana. Yo recuerdo haber dicho garabato, haberme comportado de una forma muy diferente a lo que mis padres me habían enseñado, y recuerdo cómo fue después de Cristo. Y recuerdo cómo impactó también en mi vida. Entonces yo creo que a los que hemos vivido en iglesia, igual marca un después. Y igual la gente, la familia, las amistades lo notan. Entonces mi invitación es hacer una reflexión si realmente conocemos al Señor. Y si le conocemos, seguir buscando al Señor, seguir conociendo al Señor. Yo no me conozco toda la Biblia, yo no he estado a lo mejor en todas las clases que han habido, y me falta tanto por conocer al Señor. Y también reconozco la necesidad que hay en mí de Cristo. Yo vuelvo, a lo mejor esto es como, no se van a identificar como con estas experiencias, pero yo recuerdo cuando nació el Christopher, las primeras semanas eran de no dormir, de estar ahí al borde del colapso porque uno no duerme con los bebés. Y recuerdo el primer momento que me senté a leer la Biblia, después de haber tenido a Cristo. Y recuerdo haber leído un proverbio, porque estaba cansada y yo dije, no voy a entender nada, con mi mente de mamá. Y recuerdo haber abierto la Biblia y haber sentido como esa necesidad. Yo no sé si ustedes han alguna vez abierto su Biblia con la necesidad como de escuchar al Señor y con esas ganas como de absorber todo lo que te quiere decir. De alguna forma, cuando nos acercamos al Señor y tenemos un encuentro con Él, necesitamos también seguir buscando al Señor. Entonces yo les animo, si ustedes conocen en su vida, ven en su línea de tiempo el antes y el después, gloria al Señor porque han tenido un encuentro con Cristo, y de aquí en adelante es un camino de crecimiento, algo intencionado también. Pero si no ven el antes y el después, y ven que en su vida a lo mejor ha sido una línea, que a lo mejor hemos cantado alabanzas, que a lo mejor incluso hemos predicado, que a lo mejor hemos compartido a lo mejor con otros el mensaje de salvación, o hemos compartido en nuestras redes sociales un versículo bíblico,
pero no hay un encuentro con el Señor marcado ahí, yo de verdad que les animo a buscar eso, a buscarlo. Porque no por estar en la iglesia somos cristianos. No por cantar alabanzas hemos tenido un encuentro con el Señor. Y finalmente nuestras acciones y el fruto de lo que hacemos también dice mucho de quiénes somos. Gedeón no sabía quién era el Señor. Y yo creo que cuando se encontró con el ángel y le dijo varón esforzado y valiente, perfectamente pudo haber tenido también una crisis de identidad, porque Gedeón tampoco sabía quién era. Nosotros llegamos al Señor y tenemos un encuentro con Él y el Señor nos da una identidad nueva. Somos hijos de Dios. Y eso es tan supremo que ningún título en el mundo, por muchos años de estudio, o mucha plata que haya de por medio, va a ser más grande que el título que el Señor nos da. Lo que Cristo compartió con nosotros, eso no lo supera nada. Nada de este mundo ni nada fuera de él. Yo sé que ya empezó la oración, porque vi que estaban mandando los links. Pero me gustaría poder orar y que puedan inclinar sus rostros donde están. Amado Dios y Padre bueno, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor. Juntos, Dios mío, y congregados, Señor, de esta forma. A la distancia, Señor, también. Pero reconociendo, Dios mío, que estamos congregados, Señor, en tu nombre y que tú estás en medio de nosotros. Rey bendito, yo te ruego, Señor, tu bendición sobre cada uno, Señor, de los chicos que se pudo conectar. A lo mejor cansados, Señor, agobiados por una semana de trabajo, de estudio, Rey eterno. Mas tú también, Dios mío, yo te ruego, Señor, que renueve sus fuerzas. Señor, también esta noche, Señor, dales descanso. Háblale, Señor. Padre, si alguno, Dios mío, no te ha conocido todavía, Señor, no hay una marca, Señor, de antes y un después, no ha tenido este encuentro como Gedeón y como tantos otros, Señor, personajes de la Biblia, yo te ruego, Señor, que lo puedan tener. Porque cuando tú vienes, Señor, a nosotros, cambia completamente, Señor, nuestra existencia. Es un proceso, Señor, pero algo cambia, Señor, tú realmente, Señor, hacer las cosas nuevas. Ruego, Señor, por su familia. Ruego, Señor, por sus proyectos. Ayúdanos, Señor, a conocerte más. Ayúdanos a buscarte más, Señor. Si en algo, Señor, estamos a lo mejor inquietos, ayúdanos, Señor, a buscar confirmación, Señor, pero buscar, Dios mío, tu guía, Señor, tu voluntad a través de tu palabra, Señor, de tu enseñanza. Buscar, Dios mío, tu voz, Dios mío. Ya no tratar de poner vellones, Señor, cuestionando, Dios mío, a lo mejor algo que tú también ya nos pudiste haber dicho. Aprender, Dios mío, a obedecer, Señor, primeramente lo que está en tu palabra, Señor. Porque perfecta guía, Señor, nos vamos a encontrar en otro lugar. Les bendigo, Señor, y les amo, Señor. Y te pido una vez más, Señor, que se puedan sentir acompañados, Señor. Unos, Dios mío, con otros, Señor, a pesar de la distancia, seguimos siendo familia, Señor. Hermanos en Cristo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros le echamos mucho de menos. Mucho de menos. Y algunos lo hemos podido ver porque lo hemos estado como invitando, como a la mala. Pero le echamos de menos. Igual. Es brígido. De hecho, todo de Después menos. uno se junta y después te tenés que encerrar. Yo por lo mismo no Me quería hacer junté a la mala con el Nico y la Gaby y al final terminaron positivos. Así que aprendí mi lección. Al final uno termina. Pero con, Pero yo le digo a ellos, ¿saben qué? Ese fin de semana fue lo mejor porque hace mucho rato no veía a ninguno de ellos. Entonces fue bacán haberlos tenido aquí en la casa y haber estado todo ese fin de semana juntos. Es como la última vez que nos juntamos con los chillos en general. Fue bacán. El Feña dice, el pastor contesta el teléfono con cariño ahora, ya no me reta de entrada.
No te llevo la peñita tanto tiempo. Ya, dale, Dayana. Ya. Ahora vamos a orar por las ofrendas. Ya. El Señor bendice al dador alegre. Y les leeré una pequeña palabra reflexionando el tema de la ofrenda, ¿ya? Dice así, queda en Malaquías 3, del día al 12, pero le leeré un puro versículo. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Él siempre va a ser nuestro proveedor, así que no dudemos de eso, ¿ya? Así que siempre ofrendar con alegría y con amor, porque todo es para el Señor, ¿ya? Voy a orar por la ofrenda, ¿ya? Para que inclinen su rostro, por favor. Padre, Señor, estamos orando, Señor, por la ofrenda, Señor. Te pido, Señor, que bendigas al que va a poder ofrendar, Señor, y el que no, Señor, tú conoces cada situación de las personas, Señor. Te pido, Señor, que le des al que no tenga, Señor, que saque de donde haya, Señor. Cuida al huérfano, protege al anciano, Señor, al desamparado, Señor. Amén y amén. El Eri va a mandar la fotito al grupo para que puedan ofrendar. ¿La mandaste ya? Es que no estoy mirando el teléfono. Sí, la mandé ¿Ya? recién, la mandé recién. Ahora vamos a pasar a los avisos. ¿Tú tienes los avisos, Andrés? O sea, más que aviso, por favor, este mes es importante y ya desde esta semana nosotros empezamos más de lleno con todo lo como importante que nos va a entregar Gedeón. Así que la idea es que también se empapen ustedes, en un tiempecito, son 3 capítulos, la historia para que cuando lleguen no pase lo mismo de que no se acordaban cuál era su personaje bíblico de este mes. Y eso, pues, animarles porque viene la oración, como dijo la Abby. Recuerden que tenemos que fijar un día de oración de on school, chiquillos, y no hemos escuchado propuestas. Así que traten de... La fijamos entre hoy día y mañana en el grupo, yo creo, para que lo tengamos. Tipo, para que nos digan cuál le acomode, porque la idea es que participemos todos en la oración ese día, ¿ya? Un pequeño esfuerzo, los sábados, los que no trabajan los sábados igual, podemos quedarnos hasta tarde, total, el otro día igual se levanta uno más tarde. Oye, saquémonos la foto. Oye, que no sea fines de mes, porque No. la otra vez estuve hablando con la... No, que no sea fines de mes, que no sea esa fecha, porque la otra vez hablando con Cari era una fecha de mes súper estresante para ella los fines de mes, así que... No, pues para varios, pues porque la Dayana también le ha costado a veces conectarse bien. De hecho, en estos momentos, el lunes me llega toda la información junta, así que ya no me la enviaron hoy día. Aparte, a fin de mes están los adolescentes que se van a meter en la reunión de oración, parece. Claro, es que puede ser un tercer domingo, o el del medio, no sé. O el segundo, que no se topa con el primero ni con el último, no sé. Pero ahí lo fijamos bien, lo importante es que se pongan de acuerdo con nosotros, ¿vale? Eso, y nos quedaría entonces la foto ahí. La foto, sí. Y... Avi, después te puedes quedar un poquitito con el J para preguntarte unas cositas, please. Gracias. Mi amor, si quieres te quedas tú. Prenda sus cámaras, chiquillos, Belén. Prenda sus cámaras. ¿No puedo quedar yo? No. Peña, prende tu cámara. Ya que, Dave. Vamos, un poquito, solo para la foto. Claro, muestra la polera es lo mejor. Estoy acostada. La polera. Yo me arreglé. Ya, ¿estamos listos? Estoy acostada. No importa. Ya, 1, 2, 3. Listo. Yo también estoy acostada. Todos miren. Que me dio mucho frío, soy una viejita. ¿Se hace frío? Todos estamos envueltos en tal de polar, ¿no? Y allá que old school. Ya, chiquillos, cuídense. Adiós. Chao. Chao, chiquillos, que estén bien. Bendiciones, Y descansen. aquí chaleco Javier Amena. Grande Colo Colo.
¡Pero Felipe! ¿Cómo dice eso? Lo más grande. Oye, yo soy el anterior. Vuelve el otro viernes.